Siempre cada año en el Día de Resurrección examinamos algo diferente acerca de ese día tan importante que sucedió hace 1991 años. Y hoy queremos considerar las apariciones de la resurrección y cómo dan evidencia confiable de que Jesús resucitó de la muerte, lo que demuestra que Él es Dios y que proporcionó nuestra salvación en la cruz. Entonces, este es el pensamiento simple para nuestro estudio de esta mañana. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre en el cielo, te damos gracias por este día tan alegre en que nosotros podemos celebrar la resurrección de Jesucristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias que Él murió en una cruz por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó victorioso al tercer día. Y gracias que nosotros compartimos en su victoria mediante la fe sola en Jesucristo solamente. Que Él sea magnificado esta mañana y en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hace 1991 años, el campo de Judea estaba lleno de gente que estaban saliendo al campo para cosechar el primer manojo de la cosecha de la primavera, las primicias que ellos después llevaron al templo como una ofrenda especial. Y los discípulos de Jesús también iban y venían del campo. Se fue, pero volvió. Los discípulos también iban y venían del campo, pero por un motivo muy diferente. A lo largo del día experimentaron una variedad de emociones, desde la tristeza hasta la alegría, desde la confusión interior hasta la paz. Los autores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registraron un total de 5 apariciones de la resurrección en el día de domingo de la resurrección. En el libro de los Hechos, Lucas registró más tarde otra aparición que experimentó el apóstol Pablo, y Pablo mismo escribió más tarde sobre 2 apariciones más. ¿Por qué hay tantas apariciones del Cristo resucitado en la Biblia? Bueno, el filósofo agnóstico y estudioso del Nuevo Testamento Bart Ehrman sostiene así, él dice: pero si usted mismo está de acuerdo en que Jesús resucitó de entre los muertos, está diciendo que fue un acto de Dios en la historia. Lo que estás haciendo ya no es historia, es fe. Sin embargo, Ehrman hace una presuposición ilógica. Supone que no hay actos históricos de Dios. Como supone que Dios no existe, también clasifica todos los actos divinos personales como imposibles y por tanto ahistóricos. El problema con esta línea de pensamiento es que ignora evidencia. Adopta una posición dogmática a pesar de las evidencias. Nosotros podemos elegir creer o no creer en cualquier cosa, real o imaginada, actual o fabricada, verdad o mentira. Pero es mucho más razonable creer en algo que pueda estar respaldado por pruebas. Y esa evidencia no puede excluir la experiencia personal. Cualquier análisis de la realidad y de la historia debe explicar la existencia de fenómenos espirituales y experiencias sobrenaturales. Una explicación materialista de todos los acontecimientos del universo finalmente no pasa la prueba de un análisis razonable y lógico de la evidencia presentada por las experiencias humanas personales. Por eso, el ateísmo o agnosticismo de Bart Ehrman es en sí mismo una especie de fe. El cristianismo también es una especie de fe. Sin embargo,
creo que hay mucha más evidencia a favor del cristianismo que a favor del ateísmo. Y una de esas pruebas más importantes es el testimonio de los autores de los 4 evangelios de haber personalmente visto al Cristo resucitado. Por eso hoy, Domingo de Resurrección, nos gustaría tomarnos un tiempo para estudiar brevemente lo que sucedió en aquel día gozoso hace 1991 años. ¿Qué es el Domingo de Resurrección? En introducción, el día de resurrección es la tradición de celebrar la resurrección de Jesucristo. Es una tradición. María de... la resurrección puede celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, y eso es lo que hoy es, o el día de la fiesta judía de las primicias, el primer domingo después de la fiesta de la Pascua según el calendario judío. Debido a que solo es una tradición y no un mandamiento, los creyentes pueden celebrar la resurrección en una o ambas fechas. ¿Ya? Esta es la razón que nosotros estamos celebrando hoy, aunque el día de las primicias realmente está en el próximo mes. Bueno, para estudiar la resurrección, tenemos que revisar lo que la precedió. Y por favor, abren sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, empecemos en versículo 39. Seguimos en el relato de la crucifixión de Jesús. Dice: los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Satanás quería desesperadamente que Jesús bajara de la cruz porque sabía que si Jesús moría por los pecados del mundo, entonces Satanás sería derrotado. Dice en Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Satanás buscó que la muerte resultara en una separación permanente de Dios como resultado del pecado. Pero Jesús venció ese poder mediante su propia muerte en la cruz. Eso es lo que Satanás trató con tanto esfuerzo de evitar al inspirar a las personas que pasaban a decirle a Jesús lo mismo que él le dijo al comienzo del ministerio público del Señor. En Mateo 4:3, Satanás dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y después leemos que la gente que paseaban debajo de la cruz decían: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y entonces esto fue el desesperado intento de Satanás para convencer a Jesús de no morir por los pecados del mundo. Es una cosa que puedes ver en la tradición, que la gente malentiende el pensamiento o perspectiva de Satanás. Porque hay una tradición en que presenten como siquiera los demonios fueron muy alegres por la muerte de Jesús. Recientemente yo vi algunas fotos de unas de las procesiones y como en algunos lugares después de las procesiones de la cruz tienen gente saliendo como demonios.
vestidos y disfrazados de demonios. Y ellos están como presentándose alegres y ya como tutorando a la gente o dándoles temor y cosas así. Hermanos, no podía ser más lejos de la verdad de lo que estaba sucediendo. Los demonios no estaban felices por la crucifixión de Jesús. Satanás más bien hizo todo su esfuerzo en este último momento de convencer a Jesús de bajar de la cruz antes que el Padre derramara los pecados del mundo sobre el Mesías. Ya eran sus últimas horas. Satanás está diciendo, voy a ser derrotado. Y está influyendo a esta persona a decir, si eres el Cristo, baje de la cruz. A otra persona, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Sí, Él es. ¿Qué significa el término Hijo de Dios para el pueblo judío del primer siglo? Significa que Jesús tenía la misma esencia que el Padre, es decir, divino o ser Dios. Eso es lo que significaba para ellos. A Satanás le encanta mezclar la verdad con la mentira. Jesús es el Hijo de Dios y es por eso que hace la voluntad del Padre. Si hubiera bajado de la cruz, no se habría proporcionado la salvación. No se habría pagado la deuda por los pecados del mundo y la creación de Dios nunca habría sido redimida. Pero Jesús vino a dar su vida por otros. Y de hecho, demostró que Él era el Mesías y el Rey de Israel a través de su sacrificio por ellos. Y por más que la gente le decía que bajara de la cruz, Él quedó ahí, muriendo por ellos mismos, para quitar el poder de la muerte. Mateo 27, 45 y 46 dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de los mayores esfuerzos de Satanás, Jesús permaneció en la cruz. Y por nosotros fue abandonado por el Padre. Mientras los pecados de toda la humanidad eran derramados sobre Él y juzgados, el Padre apartó su rostro de Él. El Padre cubrió la tierra de oscuridad, probablemente para que no se pudiera ver al Hijo en su sufrimiento. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. A las 3 de la tarde, el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Por qué murió? Jesús murió para proveer el perdón de los pecados, la salvación, la redención y la vida eterna a todos, para que cualquiera pueda ser salvo solo mediante la fe en Él. Merecemos la ira eterna de Dios, pero la ira de Dios fue derramada sobre Él en nuestro lugar. Murió para que pudiéramos nosotros vivir. Las Escrituras dicen que nunca podríamos habernos salvado a nosotros mismos. Necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús, es lo que significa su nombre. Por eso no podemos salvarnos mediante nuestras propias buenas obras. No podemos salvarnos tratando de guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos condenan. No podemos salvarnos a nosotros mismos arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque por más que sentimos mal por nuestros pecados, no resuelve el problema de los pecados, que es la separación de Dios. Es como un asesino que arrepiente y siente muy mal por haber matado a otra persona, pero todavía un buen juez tiene que ejecutar la justicia, tiene que aplicar la justicia a ese asesino, por más arrepentido que esté. Y es la razón que tampoco podemos salvarnos yendo a la iglesia.
Por más lindo y bueno es que nosotros estemos aquí reunidos, no es lo que salva nuestra alma. No podemos salvarnos amando a nuestro prójimo, porque no amamos perfectamente a nuestro prójimo. Incluso amando a Dios, porque nosotros somos tan naturalmente idólatras, ponemos otras cosas antes que Él. Solo podemos ser salvos únicamente por la gracia de Dios, que es su favor inmerecido. Únicamente por la fe en Jesucristo, porque es Él que tiene todo el mérito. Confiando en su muerte sustitutiva en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar y en su resurrección victoriosa. Después de la muerte del Señor, ¿qué pasó? José de Arimatea sepultó el cuerpo físico de Jesús. Disculpe, esta fue una pregunta de trampa. Sí resucitó, pero al tercer día. Pero inmediatamente, ¿qué pasó? José de Arimatea sepultó el cuerpo físico de Jesús en su propia tumba cerca del Calvario. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Esta es una foto como un lugar de ejemplo, cómo se veían los sepulcros por dentro en esta época. Y esta foto es similar a la tumba donde sepultaron a Jesús. El espíritu humano de Jesús fue la presencia del Padre en el cielo. Dice en Lucas 23:46, y Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho eso, expiró. Esas eran las últimas palabras de Jesús en la cruz. El alma de Jesús fue al paraíso, en el Hades, en el corazón de la tierra. Dice en Hechos 2:27, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hades, que es sinónimo de Seol, contenía el paraíso, también conocido como el seno de Abraham, por un lado, y los tormentos por el otro lado. El alma de Jesús fue al paraíso. Antes de morir en la cruz, Jesús tuvo otra conversación con uno de los malhechores. Y leemos en Lucas 23, 42 y 43, y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde está Hades? Posiblemente en el corazón de la tierra, en el núcleo del planeta, pero podría también tratarse de algún lugar inaccesible, en un sentido literalmente, físicamente. Pero desde el Hades, el alma de Jesús descendió al abismo, también conocido como Tártaro, donde hizo la proclamación victoriosa a los ángeles caídos encarcelados. Dice en 1 de Pedro 3:19, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban encarcelados? Bueno, no tengo otros versículos de referencia para mostrarles eso. Pero sí tendremos para nuestro próximo estudio de Apocalipsis. Entonces pueden venir el próximo domingo para aprender acerca de ese lugar y donde están encarcelados estos ángeles. Pero mientras que Jesús, su alma estuvo en el Hades y descendió al abismo, el sábado los líderes religiosos asignaron una guardia romana a la tumba para protegerla. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Un sello romano llevaba la protección del imperio. Entonces no significa que lo hizo más seguro para que no lo abriera, sino puso un sello del imperio que significaba que cualquier persona que abriera esa piedra ya incurría la ira de todo el imperio romano. Estos eventos nos llevan desde el viernes por la noche durante todo el sábado y finalmente antes del amanecer del domingo.
En algún momento entre las 6 de la tarde del sábado y las 5 de la mañana el domingo, el Espíritu de Jesús regresó del cielo, su alma regresó del Hades y su cuerpo resucitó de entre los muertos. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Marcos 16:1 y 2 dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Lucas 24:1, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Juan 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Cada uno de los escritores de los evangelios da diferentes detalles sobre la misma mañana. Juntando sus cuentas, vemos que María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana y otras mujeres se dirigieron al sepulcro cuando aún estaba oscuro. El sol salió mientras se dirigían al sepulcro. Cuando llegaron encontraron la piedra quitada y el sepulcro vacío. ¿Cómo se quitó la piedra y por qué y qué pasó con la guardia romana? Bueno, el apóstol Mateo explica, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo característicamente no dio información cronológicamente, porque tú dices Mateo 28:1 dice las mujeres llegan a la tumba. Y versículo 2 ya dice que desciende un ángel. Pero Mateo generalmente no da la información cronológicamente. Hemos visto este mismo patrón en otros lugares cuando Mateo está explicando alguna historia. Por lo que no debería sorprendernos que nos cuente sobre este evento después de presentar a las mujeres que llegaron a la tumba. Y quiero admitir que muchas veces yo también cuento historias así, cuando no tengo notas. Cuando tengo notas, a veces yo sí doy la información de sentido cronológico. Pero muchas veces yo digo la parte más impactante. Vamos a decir, en un evento de un accidente en el tránsito. Uno puede decir, y ¡pah! Se chocó. ¿Quiénes chocaron? ¿Dónde? ¿Cómo llegó ahí? Y de ahí, a ver, bueno, él estaba conduciendo por ahí y de ahí se llena toda la información. Entonces aquí Mateo está diciendo, llegaron a la tumba, es porque es la información más importante para él. Y después dice, bueno, a ver, porque él ya sabe que les va a dar la información acerca del ángel que va a dar un mensaje a las mujeres. Entonces ya vuelve atrás y dice, a ver, había descendido ese ángel del cielo, los guardias quedaron como muertos y después también nos va a explicar qué pasó con los guardias. Porque si no, debería haber una explicación de también las mujeres intentando caminar entre estos guardias que están todos desmayados sobre el piso. Pero no están, es porque ya se habían ido. Al aparecer, el ángel descendió y abrió la tumba antes del amanecer. Y luego Mateo nos cuenta que los soldados huyeron después de que despertaron, todo antes que llegaran las mujeres. Es la razón que Juan, para simplificar la historia, solamente dice, llegaron las mujeres y la tumba ya estaba abierta. Mientras ellas iban, hablando de las mujeres, algunos de los guardias fueron a la ciudad y informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Entonces, Mateo también nos explica mucho más abajo en versículo 11 de que los guardias romanos habían ido también para avisar a los principales sacerdotes. Y todo eso ocurrió antes de que llegaron las mujeres. Pero ¿qué hicieron entonces las mujeres cuando ellas llegaron? Primero,
teníamos que volver a Juan para ver qué pasó con la primera mujer que era María Magdalena. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es él? Juan. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, cuando María Magdalena vio el sepulcro abierto, corrió a contárselo a Pedro y Juan. Mientras tanto, las otras mujeres entraron al sepulcro y uno de los dos ángeles les anunció la resurrección. Cuando ellas, aterrorizadas y inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló, cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Jesús ya había resucitado de entre los muertos por el poder de la divinidad trina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la resurrección de Jesucristo, tal como habían los tres participado en la creación del mundo. Después de que las mujeres salieron del sepulcro, llegaron Pedro y Juan, dejando atrás a María Magdalena en el camino hacia el sepulcro. Entonces pueden imaginar por un momento, ella se fue y avisó a ellos. Y Pedro y Juan, asustados, salen corriendo para llegar a la tumba, y pobre María Magdalena quedó atrás. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Juan es el único autor de los evangelios que mencione su carrera a pie con Pedro. Y tal vez es fácil que nosotros pensamos, él lo registró porque ganó la carrera. Sin embargo, probablemente registró estos hechos para que podamos ver detalles de un testigo ocular de primera persona. Esta es la razón que dio esos detalles, para demostrar toda la confusión que experimentaron los discípulos en esta mañana. Da detalles de autenticidad que podrían parecernos insignificantes, pero realmente demuestran que Él estuvo ahí. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Y algo aquí, una evidencia importante, Juan incluso admite que él y Pedro dejaron a solas la pobre María Magdalena en toda su confusión y tristeza. Pedro y Juan dejaron a María Magdalena sola junto al sepulcro vacío, porque leemos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Pobre María. Ella fue la más angustiada por la desaparición del cuerpo del Señor, porque realmente lo amaba. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Rabboni, que quiere decir maestro. Esta fue la primera aparición
del Cristo resucitado. Y las primeras palabras pronunciadas por el Señor Jesús después de la resurrección: mujer, ¿por qué lloras? María Magdalena fue la primera persona en presenciar a Cristo resucitado. ¿Cómo prueba este relato la historicidad de la resurrección? Porque ningún judío habría inventado jamás una historia como esta, porque el testimonio de las mujeres no fue admitida en un juicio legal judío. Es decir, en general, para los hombres judíos, no cuenta y no valía el testimonio de una mujer. Entonces, para que un hombre inventara una historia en que los primeros testigos oculares de un evento importante fuera una mujer, nunca habría inventado. Más bien, probablemente con pena escribieron esto. Juan escribió eso probablemente con pena, porque él también tuvo que registrar que él, estando donde la tumba, había llegado ahí dejando a María Magdalena atrás. Ella llegando a la tumba tras ellos y le dejó otra vez a ella atrás, solita llorando donde la tumba. Y ahí, en el lugar de la soledad, de la tristeza, ahí ella encontró primera con Jesús. ¿Por qué Jesús se apareció por primera vez resucitado a María Magdalena? Porque ella no fue simplemente a la tumba vacía. Ella buscó a Jesús. Estaba angustiada por Jesús. La persona que más le importaba era Jesús. También vemos compasión. Porque la verdad es que Juan no necesitaba ver a Jesús para creer que había resucitado, porque acabamos de leer que él entró, vio y creyó. Él creía, aunque no entendía, porque también dice que no entendía. Solamente creía que había resucitado, pero no sabía por qué sucedió, como de la forma que pasó. Pedro no entendió y tampoco creyó. Y es por eso que Jesús también pronto se le revelará a él en el mismo día. Los siguientes testigos de la resurrección fueron el resto de las mujeres que habían ido al sepulcro. Al regresar de la tumba leemos: de repente Jesús les salió al encuentro, diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Según Marcos, no le dijeron a nadie que habían visto a Jesús, y preguntamos, ¿no dijeron a quiénes? Porque después leemos que sí contaron a los discípulos. Y entonces probablemente significa que no se lo dijeron a otras personas en el campo de Judea. Tienen que recordar que ahora, justo en esa mañana, toda la gente está saliendo al campo para hacer la primera cosecha de la primavera y para coger el primer manojo de esa cosecha para llevarle al templo para una ofrenda especial. Entonces es muy probable que ellos pasaron mucha gente en el camino, pero estaban calladas, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto en la tumba vacía y de lo que habían encontrado con los ángeles, hasta que ellas, yendo en el camino, encuentran a Jesús. Aunque los escritores de los evangelios no registraron detalles específicos sobre el evento, Jesús también se apareció a Pedro después de que él y Juan se separaron. Entonces, otros 2 discípulos vieron también a Jesús. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los 2 discípulos en el camino a Emaús experimentaron la aparición de resurrección más larga de ese día. Durante una caminata, aquí dice, de 11 kilómetros, Jesús les explicó de las Escrituras por qué el Mesías tenía que ser crucificado y resucitar al tercer día.
Esa noche les reveló su identidad y ellos corrieron vuelta 11 kilómetros para llegar a Jerusalén. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Si alguna persona te diga que Jesús solamente resucitó espiritualmente, ustedes saben que es una mentira. Jesús directa y claramente les dijo que resucitó con carne y hueso. La aparición final de la resurrección, el domingo de resurrección, fue para todo el grupo de los apóstoles excepto Tomás. Esta fue la última aparición de resurrección del día de resurrección. Una semana después se apareció también a Tomás, que estaba ausente en el día de la resurrección. El apóstol Pablo enumera más apariciones. Leemos en 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Hermanos, este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por si acaso, el grupo apostólico se refería a los 12, no porque siempre había 12, porque en el día de la resurrección solamente había 10 reunidos esa noche, porque 11, número 11, el Tomás estaba ausente, el 12 estuvo Judas Iscariote y no estuvo ahí presente, obviamente. Entonces, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Hubo abundante evidencia de la resurrección de Jesucristo en el primer siglo, y esa evidencia se ha conservado en las Escrituras del Nuevo Testamento. Aunque inicialmente estas apariciones posteriores a la resurrección fueron impactantes para los discípulos, con el tiempo se acostumbraron nuevamente a su comunión y pasaron 40 días con Él antes de su ascensión al cielo. Los autores de los evangelios se centraron en lo que para ellos era más sorprendente y memorable. Sin embargo, no vieron a Jesús resucitado en ocasiones breves o limitadas. Pasaron innumerables horas con Él después de su resurrección, hasta que personalmente lo vieron ascender al cielo. Podemos tener absoluta confianza en la confiabilidad de sus cuentas, y nosotros mismos podemos tener completa confianza en nuestra propia justificación presente a través de la fe en Jesucristo, porque Él resucitó victorioso de la muerte. Y así podemos decir: ven, Señor Jesús. Él vive.